Sigamos. Siguiente ministra designada. ¿A quién nos va a traer, José Así María? los vamos a nombrar por ahora. Ministra designada, no está en ejercicio. Mara Cedini, periodista de la Universidad Gabriela Mistral. Ella, cantante también, ¿no? Ese es José Antonio. Sí, a mí me pasa que además la conozco Así muy de es. cerca porque fue estudiante mía y al menos académicamente debo decir ¿Cómo que estudiante tuya? brillante. Sí, que él hace brillante. clases. Estudió periodismo en la Gabriela Mistral, donde soy profesor de cátedra. Sí. Y ¿Tú como eres profesor de estudiante ella? Sí, fue pues. brillante. Mira cómo la brillante. dejó, lista para el cargo. La mejor estudiante del curso, por lejos. Oye, qué buen profesor. ¿Dónde estás haciendo clases, José María? 40 años, Estudien con él. independiente. Y no solo eso, llegó a ser docente de nuestra facultad. Ayer la estábamos despidiendo del grupo de WhatsApp porque obviamente deja de ser profesora en la escuela. Ya, pero Directora de sin Asuntos decir Públicos. que iba a ser ministra. No, Ay, fue ay, después ay. de que la nombraron la despedida. Para no cometer el error de la minera. Ya. Saludos a la minera. Mira, yo la he visto en el programa, en Sin Filtro, ¿no? El programa Ahí digital, también se viralizó un que video. mis papás son fanáticos, entonces como que yo los llamo, no, estamos viendo Sin Filtro, llámanos después. Pero habla súper bien y se enoja, no todo el rato. Tiene matices, mientras que hay otros que dice como Blado que andan afiebrados todos. Son más afiebrados. Pero Sí. acuérdate que hay un video de ella en el programa Sin Filtro en donde se le soltó la cadena. A mí me gustaría, ese programa Es también que, se me ojo, soltaría la cabeza. ojo, yo creo que ella es verdad, porque cuando uno reportea hay como un sector político que le genera un poco rechazo, porque no es habitual ver a mujeres en el fondo Sí. hablar de repente con tanta convicción, ¿no es Sí. cierto? Y con tanta fuerza defendiendo Sí. sus argumentos. Sí. Y ella es eso lo que lleva a José Antonio Kast a elegirla, porque es muy pasional, pero solo en contadas ocasiones hemos visto que la pasión se le desborda. Claro. Creo que ahí va a estar el desafío comunicacional de ella. Lo que hemos visto en este mes como vocera de la OPE ha sido una vocera muy matea, que de hecho, para que ustedes sepan, antes de las vocerías de la OPE, sale alguien de su equipo a preguntar cuáles van a... No a decir, no pregunten esto, sino que a decir cuáles van a ser los temas. Ella estudia y sale con respuestas muy de libreto, muy milimétrica. Anoche fue lo mismo, le preguntaron por Bon, respondió 6 veces la misma Ya. oración. No se salió del libreto, no ¿Qué se te salió. parece a ti, Blado? Porque además este es un rostro de la renovación de la política Sí, del país. yo a ver, primero no la conozco, no tengo mayores antecedentes de ella. Efectivamente vi el video que dice Priscila en donde estaba un poco Enojada. enojada, Demasiado. un poco insultante, digamos, pero no la juzgaría por un video. O sea, no Muy la bien. conozco, creo que hay que darle la oportunidad. Claro. Ya veremos cómo lo hace. Acá herramientas comunicacionales, José María, no se le está tirando flores porque te quiere trabajar con ella. Quédate No, aquí no, no, trabajando por ya. ningún motivo. Ella, herramientas Estoy feliz como aquí. para que corran en círculo que empiezan a hacer funa al tiro. Como la ministra Vallejo. Comunicacionalmente pueden tener un tremendo problema y mantienen el centro. Mantienen el tono. Sí, no, hablan en el eso Camila tono, Vallejo y lo ha eso hecho muy es lo bien, que se claro. necesita, Álvaro, para precisamente la vocería. Sí, aquí hay que estar como un puchi. Yo a Mara Cedini la conozco y debo decir de ella de que es la que pone el rock en este gabinete. El rock. El rock. Mira. Le pone esa energía. Ella Sí. es muy enérgica, es Sí. muy fuerte. Yo creo que muchos la critican porque le temen, porque no tiene pelos en la lengua en decirte las cosas a la cara. Parece que la conocí, miren el tema porque tiene que ver con la tele. Ella no era la encargada en el Festival de Olmué cuando yo trabajaba en TVN con la No lo sé. alcaldesa, No lo sabemos. la Macarena ¿Santelice? Santelice. Podría haberlo sido, fíjate. Yo porque- creo que ella trabajaba ahí, fíjate. Porque, a ver, ella es actriz y cantante de profesión, estudió en Nueva York como actriz, es licenciada de actuación allá. ¿Qué ella trabajaba ahí? Y claro, son como, a ver, es una vocera típica, convengámoslo. ¿Atípica? Atípica, o sea, no... No, y la vocería puede ser un gran rol, si es que hablamos que es una actriz. Y efectivamente tiene una historia personal Sí. también relativamente atípica. Es, por ejemplo, madre de acogida, Sí. es familia de acogida sola, como madre monoparental de un niño, ¿no es cierto?, que en vez de ser institucionalizado, Sí. ella lo tiene y ha contado esa historia a través de sus redes Leí sociales. su historia en el DF más y me pareció muy Lo interesante. que me pasa a mí con Mara es que creo que efectivamente su historial en Sin Filtro no le suma a la construcción de la imagen pública que hoy tiene respecto, sobre todo, a sectores más políticos. Pero Sí. creo que para muchas personas va a ser un descubrimiento ver cómo evoluciona. Ahora, Claro. este va a ser un gobierno en que se van a abrir franco y los buenos voceros no se ven en tiempos de marea tranquilidad. tranquila, Tiempos de se paz. ven en tiempos de tempestad. Sí, O y sea, además que, ojalá- claro, lo que ella ha hecho en la OPE, en el fondo, es hacer como relaciones públicas, porque ha sido muy cordial. Ella no ha enfrentado ninguna crisis No, todavía. claro, Y hay es la que ver luna de cómo- miel, cómo claro. exactamente, y cuánto va a durar. Y cuando parte el gobierno siempre se habla de la luna de miel, ¿cierto? Sí. Aquí no va a tener luna de miel No, y ellos nada. tienen claro que no van a tener luna Lo de único que miel. le recomendaría es que se mantuviese alejada absolutamente del estilo Sin Filtro, de cualquier extremismo, o sea, de cualquier posición fanática.
y que se mantenga en una posición más bien de hablarle a todos los chilenos, porque hoy día es el gobierno de Chile. Sí. No de un Ahora, grupito. quiero quedarme con la vocería femenina. Porque ablanda, porque hay un mejor trato, porque son más dialogantes. Por ejemplo, vemos a la ministra Vallejo, vimos a la ministra Rubilar, a Cecilia Pérez, hemos visto a Jimena Rincón, ¿no fue vocera o fue Carolina Toá? Sí. Toá. En algún minuto. Entonces, hay La una, única que no hay un resultó muy sello ahí, bien ¿no? fue Ena von Baer. Y lo traigo aquí, Pero estuvo harto tiempo gobierno igual. de Piñera 1, y lo traigo aquí porque Es que Ena no von Baer tenía el mismo problema de Mara Cedini, no tenía experiencia política. Yo discrepo. Tenía experiencia Y política. entiendo que a ella además... Es legítimo. No, pero ella además la han preparado precisamente para entender, por ejemplo, los procesos en el Parlamento. Sí, pero ojo, ella sí tiene experiencia. Ella participó en el proceso del rechazo. Ella fue rostro ciudadano. Yo escucho muchas veces que Sin Filtro es criticado, pero Sin Filtro nace como una reacción a la política que tenía atrapada a ciertos sectores. De algunos programas que hablaban contra la derecha, y Sin Filtro nace desde ahí. Por lo tanto, con el rechazo, ella toma protagonismo, igual que Pancho Rego. Una cosa y es de ahí protagonismo y otra cosa experiencia política del Estado. Pero que eso es experiencia Pero yo también. discrepo, ¿sabéis por qué? Porque a mí me parece, yo conozco a Ena von Baer y tiene todas las capacidades. Lo que pasa es que Ena von Baer en su minuto pasa como de la academia o de la política a estar prácticamente al aire en todos los medios de comunicación. Sí. Y Mara Cedini o las otras voceras vienen con una expertise y vienen con debate en la tele, en vivo, streaming, live, son de otra generación. Todos los mira, días. Y Todos los días. solamente para hacer la comparación, porque va a ser evidente quién sale y quién entra, porque en el caso de Camila Vallejo, a nosotros nos tiene acostumbrado a unas vocerías que son muy mesuradas, controlan mucho sus emociones, o sea, prácticamente ella no se exalta. Aunque esté en la peor crisis, ella siempre mantiene Se el tono necesita de eso, voz. sí. Yo no sé si se necesita tanto, porque ¿No? yo discrepo en ese sentido, porque es muy probable subirías que un Mara poquito? Cedini, a mí me gusta cuando las mujeres suben el tono o muestran sus emociones cuando están comunicando. Y yo me imagino que ella, por lo que conocemos también en los programas cómo se comunica, podría llegar a eso, porque igual, más allá de tener un cargo público, también hay una persona emocional detrás. Como Claro. lo veíamos, por ejemplo, en el caso de las vocerías que eran fantásticas de Francisco Vidal. No, es un personaje. Era un espectáculo. Francisco, un personaje. Vidal Espectáculo. debería ser Sí. vocero emérito de la República Sí, nomás. Da sin lo mismo duda. que sea el presidente. Yo creo que lo de Vidal en este próximo gobierno lo vamos a ver con el ministro Jaime Campos, ya. Pero ese tema ya viene más adelante. Como el nuevo Vidal. Lo Es encuentro verdad, genial. es verdad, es verdad. ya. No, y uno agradece eso también, Sí. porque van encendiendo el No, debate. tiene que haber Yo sé espontaneidad, o sea, tiene que haber, Exactamente, claro, porque sí, si es no. insípido, ¿qué Sí, fome? sí. No, Si es un vocero. Pero hay un punto aquí. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención de la vocera Camila Vallejo es que es una vocera que se cuida mucho. Y la vimos hablado en algunas Totalmente. Y siendo de un- tempestades siendo de un partido donde no tan fue ella la que complicado. salió a defender al gobierno y se escudó en ministros sectoriales. Sí. La pregunta aquí es... Si Mara Cedini realmente va a ser una escudera del presidente y va a salir a ponerle el pecho a Esa las es su balas en pega, causa de la pues. Bueno, crisis, depende de todo su equipo. o si van a intentar de cuidarla, como cuidaron a Camila Vallejo, por amplias Es que, crisis de este pero que a gobierno donde ella no salió a poner la cara. A Camila Vallejo la cuidaban por el Partido Comunista, porque ella además llevaba una mochila súper Porque pesada. fue con mucho las tiempo complejidades de- presidenciable, ¿no? Por Sí, eso también. Sí. No, yo creo que en este caso ella va a ser, tengo la impresión, mucho más activa. No me imagino que en las crisis no vaya a estar muy presente. No. Pero bueno, hay que darle una Hay que ver cómo oportunidad, se ya desempeña. veremos. Sí. No, obviamente no me gusta su línea política, pero hay que darle una oportunidad como profesional. Veamos qué es lo que... Diputados, Sí. serían más de 2.000 casas las que hay que construir en la región del Biobío y Ñuble. Hay vecinos, les volvemos a mandar un abrazo a todas las comunidades que nos Sí. están viendo a esta hora y que fueron afectadas por los incendios. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de la reconstrucción. Siguiente ministro que se viene a nuestra pantalla es el ministro de Vivienda, Ah, no. Iván Poduje. Aquí ¿no? sí que vamos a tener problemas. ¿Va a tener problemas? Arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, 57 años, independiente, fue asesor del ministro de Vivienda el año 2018, candidato a alcalde en Viña del Mar el 2024, ha sido asesor de municipios, también en algún momento formó parte de comisiones, por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lagos, en aquellos tiempos, porque de hecho su origen ideológico siempre estuvo más asociado, hasta antes de la década pasada, digámoslo así, a sectores de la concertación, pero desde los últimos años, desde Piñera 2 y pasando por el plebiscito Como Siche. del apruebo y rechazo, Sí. termina muy identificado con la derecha. Vlado, Iván Poduje acá en Por la Reconstrucción. Un breve diagnóstico y y me la juego A ver, con un lance pronóstico. un titular. Y me la juego con un pronóstico. Diagnóstico es una persona conflictiva. Si tuviese que nombrarlo en una palabra, conflictiva. Por lo tanto, creo que sus relaciones
van a ser muy complejas. Dentro del ministerio, afuera, en el Congreso, en el mismo gabinete, acuérdense de mí. Y tengo la impresión de que respecto de él podemos estar dedicando una parte importante del tiempo a hablar sobre sus polémicas, más sobre la cantidad de casas que tiene que construir en favor de la clase media. Yo realmente aquí creo que este ministro va a rebotar. O sea, usted está haciendo una predicción. Es que mira, es una persona que se ha peleado con medio mundo, con la derecha, con la izquierda, que es muy agresiva. Sí. Ha sido muy agresiva. Tenemos un segundo, diputados. Vamos con un último minuto. Hasta ahora son las 10:44. Vemos al expresidente Eduardo Frei. Gabo, ya escuchamos. Ya, aquí. Exactamente, PRI, estamos en vivo y en directo con el expresidente Eduardo Frei. Expresidente, ¿alguna posibilidad de participar en este gobierno? Cuidado. ¿Irá a participar como embajador, expresidente? ¿Será embajador de algún país? Hagamos un poquito de orden. El orden consiste... Ya. Ordenémonos aquí. Vinimos a escuchar al presidente electo. Ayer entregó su gabinete. Y por lo tanto, eso es lo que... Yo sigo trabajando por Chile. ¿Pero presidente, usted va a asumir algún rol dentro del gobierno del presidente Kast? Ya dije lo que tenía que decir. ¿Qué le parece la figura de Jimena Rincón dentro de todo esto? ¿Le sorprendió? Presidente, ¿usted va a ser embajador en algún lugar? Todas las decisiones son del presidente y punto. Ya. Embajador de Asia Pacífico. Gracias. ¿Está disponible? El presidente lo llama. Bueno, ahí se sube entonces el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a su vehículo. Le preguntamos respecto a la figura de Jimena Rincón, a la posibilidad de que él fuera en algún minuto también embajador, porque es una de las posibilidades, no PRI, Nacho, que puede asumir alguna de estas situaciones. Mira, el expresidente Frei, primero me gusta verlo ahí, me gusta verlo activo, él tiene un punto de vista dialogante que es importante, pero yo que voy harto a China, tengo mucha relación con China, ustedes saben que el presidente Frei lo invitan a todos lados porque es un honor tener al presidente Frei en Asia. Pero acuérdate es como que, expresidente, invitan a todos, pueden tener presidente, eso, pero tienen que invitar pero al Nacho, no solo por eso, es porque además él embajador durante muchos años de Asia Pacífico. Y él durante el gobierno de Piñera II fue embajador plenipotenciario ante los países de la PEC. Pero el tema es, tú puedes ser un embajador o un dirigente, pero acá lo respetan. Se sientan a la mesa con él y por eso es importante que él esté activo en la vida política. Ha reforzado los lazos comerciales entre Chile y China. Y fíjense que las imágenes que estamos viendo son precisamente el momento en que llegaron al Club EUC y se encontraron el expresidente Eduardo Frei con el presidente electo José Antonio Kast, ¿no? La tenemos a full pantalla, con mucha expectativa. Además, acuérdense, esta es la primera vez que vemos al presidente electo junto a el presidente Frei después de esa imagen tan polémica, con el apoyo que le dio antes de la segunda vuelta. De esa conversación que, digámoslo, a Eduardo Frei Ruiz-Tagle le costó ser enviado al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana con una solicitud de expulsión. Así es. Así que por eso genera tanto revuelo esto, ¿no? Y es importante saber qué opina José el María, expresidente. ¿Y Martita no fue? No. Martita está retirada de la vía pública. Pero Martita es una simpatía. ¿Por qué no la traen para entrevistarla? La gente la quiere Pero tanto. ¿sabes qué, Nacho? Sí se juntó con María Pía de Grasola, con la nueva primera dama. Y se juntó también María Pía de Grasola con la ex primera dama Luisa Durán. Mira. Y con Cecilia Morel. Y con cada una, lo que ella dice que hizo muy importante. es que le fue a preguntar a cada una sobre su sello, sobre la obra que generaron como primera dama. ¿Por qué? Porque si bien aquí se delegaron funciones, la primera dama del gobierno que entra también quiere tener algún sello y alguna agenda social particular. Otro detalle, una vez estuve en un lugar donde estaba la ex primera dama Hillary Clinton en Estados Unidos. Toma, si no José María nomás va a la Casa Blanca. ¡Ojo! Oye, y Hillary Clinton adora a Marta Larraechea. La considera su amiga personal, la consideró dentro de su primer libro autobiográfico, le tiene un cariño muy grande a Marta Larraechea. Es muy similar a el cariño que le tienen los Macron a los Piñera, que sí son familias que trascendieron el poder y se terminaron siendo amigos. En el caso de Bill Clinton también era muy cercano a Sebastián Piñera, y lo de Marta Larraechea es real, fíjate, que Hillary Clinton efectivamente la recuerda, y varias veces que Hillary Clinton en conferencia habla de Chile, la nombra.
Oye, es tan simpática. Sí, sí, sí. Martita ¿Por qué no Larraechea. invitan? ¿Martita está retirada de la vida pública? No. O sea, no está acudiendo. Yo hace muchos años que no la veo acudir a una actividad oficial con el Pero presidente sería Frey. fantástico el que los primeros días que asuma el nuevo gobierno poder tenerla aquí, porque el rol de la primera dama vuelve. Imagínate tenerla aquí, ella Así con es. su experiencia. Sí. Y recordemos que Martita Larraechea fue una de las que pensó el MIM, Museo Interactivo Sí, Mirador, que está en la ella- granja. Sí. Tremendo museo a nivel mundial. Concejala Mira. a la Municipalidad de Santiago, no se nos olvide también. Mira, tanto así el Tal MIM, cual. el Museo Interactivo Mirador, que a ese museo llevaron ¿A quién? a Michelle Obama con sus hijas. Ah, Cuando vino Obama acá y la llevó, quien era entonces primera dama, Cecilia Morel. También Oye, hizo muy buenas amigas con A mí me Michelle tocó Obama. hacer ese reporteo. Podrían invitar a Martita Larraechea ¿Viste? a entrevistarla, ¿no? ¿Viste? Sí. Hemos tratado, pero no quiere, como que Ay, no quiere ir a caso, la se tele ahora. regodea. Sí. Son muchos años de exposición. ¿Ah? Son muchos años de Oye, exposición. pero solo un Claro. punto para terminar con las primeras damas. Fíjense, sonrisa mujer, elige vivir sano, Sí. el MIM. Sí. Yo sigo encontrando inexplicable que se haya como demonizado tanto el rol Sí. de la primera dama. Orquestas infantiles también era de primera. Bueno, Orquestas infantiles, orquestas o sea, infantiles. tantas cosas. Entonces, como que no logro entender por qué se llegó a demonizar tanto ese cargo en un momento si en Diputado, ¿usted está de realidad acuerdo le ha con entregado eso? tanto a Yo, Chile. yo creo que, a ver, a mí no me parece realmente un tema tan complejo, sinceramente. Me parece que es una tradición y en la medida que tenga una vocación de social, me parece bien, ¿no? No tengo un problema con eso, sinceramente. Más Oye, can- avancemos. ministro. Otro ministro que Candidato algunos que me han es dicho ministro. que también es polémico, pero yo tengo buen recuerdo de él en Piñera 2. No, me cambiaron el ministro, perdón, iba a presentar al de transporte, pero ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, este sí tiene una polemiquita ahí, hay voces de la oposición, porque él es actualmente el vicepresidente de la Corporación de Producción y Comercio, la CPC, que digámoslo es la asociación que reúne a todos los grandes rubros productivos y empresarios de nuestro país, Claro, ¿no es está cierto? bajo la Susana Jiménez, digamos. Él tiene una misión. La misión es destrabar la permisología, pasarle motosierra a la maramaña de permisos que tiene una inversión que pasar en este país hasta llegar a concretarse o traducirse en empleo o en Pero sí, inversión. ha sido la principal crítica. Y Porque aquí se resulta que produce- hay muchos de esos proyectos frenados, proyectos que generan mucho empleo, que podría cambiar la cara de distintas comunidades y no avanzan por la permisología. Como el tema de las tampoco tierras sin raras. para no demonizar cuáles son sus intenciones, que hace crecer el país. 100.000 millones de dólares hay paralizado en inversión potencial en Chile, producto de algún escalón Claro. de eso que denominamos permisología, pero que no es más que un entramado de Sí. leyes que ha hecho que todo esto avance muy rápido, Muy lento. muy lento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se dan cuenta que hay un biministro. Claro, pues tuvo que asumir a última Ustedes hora. saben que hasta las 7:15 ayer en la tarde él no era biministro. Espérate, Oye, y imagínate. estaban sacando al que era, y se supone que era el ministro entrante, que era Montt, Santiago Montt, ¿no? Pero él iba solo a minería, no iba de biministro, ¿o no? Solo a minería, claro. Solo a minería. Oye, Sanguchito Palta, ¿puedo contar la firme o no? Ya, dale. Dale, Ayer, 7:15 de la tarde, ¿cuál es mi cámara? Porque tengo que hacer gesto. había una tarima en donde iban a ser presentados los ministros. Claro. Entonces empezamos a contar, apenas entramos, apenas abrieron la reja, así 1, 2, 3, 26 papelitos. Y de repente, 7:32, Sacan- entra alguien, Entra Rico Caminando. Cornejo y saca un papelito. lee un papelito y saca el papelito y se va. Y a los Y periodistas dijimos- que no se le va una, Y dijimos, oye, aquí algo pasó. un Alguien ministro se murió. cayó. Algo pasó, un ministro se Hicieron cayó. arqueología tuitera y Por- encontraron... Porque siempre hay algún detalle. Yo iba pasando justo por Espacio Riesgo. Justo. Y allá estaban juntando como a los ministros para subirle unas van polarizadas y traerlos para Y acá. justo La gran- contaste y nos viste los 25 Justo, de y yo 34. callé que el loro No, porque me la cuentan gran cosas duda que como amigos, tenemos ¿no? Como- es si Santiago Montt, contexto que había sido nombrado, había recibido el llamado del presidente de la República, eso está confirmado. Se había llegado. Que porque él era director de una gran compañía minera, Andes Cooper. ¿Qué hizo la compañía minera? El equipo de comunicaciones, seguramente pensando en que había que mandar un hecho esencial a la CMF y todo, emite un comunicado de prensa, donde no solo dice que el CEO renunció, como la fiscal de Tarapacá, sino que dice que el CEO renunció para asumir como ministro de Minería. Y no solo eso, el CEO le da una cuña al comunicado, Lo agradeciendo felicita. la confianza del presidente. Error. Entonces, ¿qué fue Se lo quedó que sin pudimos pega. Lo reportear único anoche? que no tenían que hacer. ¿Qué fue lo que pudimos reportear anoche? Que hizo mucho ruido porque parecía que una empresa privada estuviera pauteando al poder político de un país.
Y que lo que se quiso entregar anoche fue un mensaje de que al poder político el mundo privado no lo va a pautear ni va a hacer lo que quiere o dar a conocer como ellos quieren la noticia. Se puede entender como si hubiesen llegado a algún acuerdo. A quien le correspondía anunciar el pronunciamiento es al presidente de la República porque su gabinete, no a una corporación dar a conocer un ministro. Pero eso es una señal que en el fondo al presidente parece que no le van a venir con cuentos, porque la decisión fue drástica. Lo que no sabemos, Pri, es si Santiago Montt llegó a Espacio Riesgo o no ayer. Porque estaban justo al límite de la hora. Así que, porfa, yo le pido a los otros reporteros que ahora en la mañana han tenido tiempo para reportear. Pasen el dato si estuvo Santiago Montt en Espacio Riesgo o no. Te voy a decir algo. Uno dice, ay, no, es que sabes que faltaba Jimena Rincón y estaban esperando que no llegaban todavía. Ponte tú que el retraso se haya debido a eso. Puede ser también una alternativa. Sí, pues. Hay más ministros que trajiste en pantalla, ¿no? Sí, pues. Veamos siguiente ministro. Con la ministra, miren, quiero decir algo. Ella no es política, Pero doctor con el que ha hablado, persona del área de la salud con la que ha hablado, de izquierda y de derecha, me han dicho que esto, aparte de sorpresivo, les parece espectacular. Porque May Chomalí, ministra de Salud, hermana del cardenal Fernando Chomalí, médico cirujano, 67 años e independiente, no tiene partido político, directora médica Clínica Las Condes, ¿saben por qué renunció? En protesta contra el director de la Clínica Las Condes porque manejó mal un caso de abuso de un doctor y lo quiso encubrir. Renunció. Check, se ganó el respeto de sus colegas. Para que la gente entienda, el señor que se mandó a vacunar solo porque acuérdense que había que tener ejecutiva del Centro Nacional de Sistemas de Información de Salud 2020-2025, es técnica. Check. ¿Y saben por qué es tan raro que asuma? Porque en el colegio médico siempre ha estado ligado al Comité de Ética y Derechos Humanos, que son temas más progresistas. De hecho, ideológicamente es más progresista. Hubo personas en la derecha que pidieron que no la nombraran ministra de Salud. Entonces, es un nombre muy llamativo y algunos dicen que podría ser una de las sorpresas porque urgencia social, listas de espera, muchos en casa la están esperando. Muchos años de preparación también. Mucho. Ella en la Clínica Las Condes gestionaba pacientes. O sea, su rol era cómo hacemos que el paciente llegue a la atención oportuna. Y lo que le están pidiendo aquí es cómo hacemos que el paciente sea atendido con oportunidad y que termine. Vlado. A ver, yo tengo un sentimiento encontrado, pero voy a partir por lo bueno. Creo que es una persona técnica. Creo que la vamos a ayudar en todo respecto de listas de espera. Hay gente que está esperando, sufriendo. Todos tenemos que ponernos detrás de bajar las listas de espera y tienes una tarea nacional sin mirar color político. En eso la vamos a ayudar sin descanso. Bueno, eso tiene que ver con la buena administración. Porque en el fondo es gestionar todos los pocos recursos que tenemos de mejor forma. Y con cosas y con dificultades bien estructurales que sea quien sea el gobierno y sea quien sea el ministro, tiene dificultades estructurales. Entonces hay que ayudarla como una tarea nacional de Estado, todos a favor de los pacientes. Por lo tanto, creo que en eso todo bien. Me parece que una persona que tiene un currículum técnico, no tengo ningún comentario que hacer al respecto, creo que en eso califica perfecto. ¿Cuál es la espinita que yo tengo, en cambio, en mi corazón? Es que con el proyecto de eutanasia no tenemos ninguna posibilidad de seguir avanzando, porque ya nos vetaron el proyecto y creo que en el próximo gobierno no hay ninguna posibilidad de avanzar. Esa es mi espinita y me frustra profundamente. Sí, pues es su proyecto. A pesar de que uno de los autores o patrocinadores del proyecto es miembro del gabinete también, Pancho Undurraga. No estoy seguro que Pancho Undurraga, por lo menos no de mi proyecto, quizás Pancho fue de parte de los proyectos de que algún se están otro proyecto. O sea, lo que sí sé es que Undurraga votó a favor de eutanasia, cuando lo votamos en la sala de la Cámara. Undurraga está a favor de la eutanasia, eso sí me consta. Pero por lo menos de mi proyecto él no fue firmante. Claro, pero conociendo lo poco que conozco a May Chomalí, los doctores que hablan de ella, precisamente se puede sentar a dialogar, que eso es fundamental en los próximos ¿Cómo lo ve usted, diputado? Lo veo muy bien. Lo que se describe acá respecto a que es la ala más progresista demuestra de que José Antonio una vez más cumplió lo que dijo. Un gobierno de unidad nacional para enfrentar una emergencia. La emergencia de las listas de espera, donde parece que a los políticos en general se les olvida de que no son números, son personas que tienen nombre y apellidos, que no pueden ver porque no lo operan de cataratas, que no pueden caminar porque no tienen caderas o la rodilla está destruida. Parece que para muchos fueran simplemente números. Y José Antonio lo que siempre ha hablado es de la compasión y del cariño hacia ellos. Y le ha dado la tarea a la ministra de poder avanzar en solucionar el problema de millones, de miles de familias que hoy día se ven dañadas. Por lo tanto, independiente de que no se esté viendo tu proyecto, van a verse beneficiados miles de chilenas y chilenos que nos están viendo hoy día desde su casa, muchas desde una cama, de un clínico, con dolor, que sienten que el Estado los dejó botados.
No, nosotros desde el primer día lo dijimos y hoy día se vuelve a repetir. Ya. Vamos a ir por ustedes a ayudarlos. Vamos a ver cómo lo logran, cómo se hace eso. ¿Vamos con otro? Vamos con el siguiente, a ver, ¿qué nos tiene preparado? Educación. Yo no estaba no la conocía yo a ella. Porque precisamente María Paz Arzola, de 38 años, economista de la Católica, independiente, es alguien que ha estado siempre ligada al mundo de los think tanks y la academia en la derecha, particularmente en Libertad y Desarrollo. Entonces nunca ha estado en la primera fila política. Ya. Por eso que nos cuesta tanto conocerla. Sí. Algunos periodistas la conocen porque a veces es fuente cuando hay que hablar de un tema Por de libertad y educación, desarrollo por también. libertad y desarrollo, ¿no es cierto? Centro de pensamiento. ¿Qué es lo que sí podemos decir? Es crítica de cómo se ha hecho el traspaso de los SLEP, ¿no es cierto? Es muy crítica del sistema de admisión actual a la educación pública, de la ruleta tómbola. y de la tómbola y de todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Y el fin al lucro también. Y efectivamente es muy crítica fue crítica en su momento de cómo se reformuló la Ley Orgánica Constitucional Sí. de Enseñanza, que terminó entre otras cosas con el copago en la educación, ¿no es cierto? Los colegios que querían ser subvencionados ya no podían cobrarle una partecita a los Lo de la abuelos. tómbola, ¿cree, diputado Mirosovich, lo tendrán que cambiar luego por el tema de dignidad también, o no? ¿Qué cree usted? A ver, hay que decir que respecto a la tómbola, las estadísticas son bien claras. El 80% de las primeras preferencias, los chicos quedan en esas escuelas. El 80%. Después hay un 20% que tiene más dificultades y que llega a la tercera opción. Se fueron a pique y como no hay selección, no hay efecto par. Pero está bien, pero respecto de la admisión, la mayoría de las primeras preferencias, los estudiantes quedan en esas escuelas. Porque además el sistema tiene, si tú tienes un hermano o el algoritmo te selecciona cerca de la escuela. Bueno, habrá que tener un debate respecto de eso. Los SLEP, hay que decir, que están en implementación, en algunos casos con buenos resultados y en otros con malos resultados. Bueno, algo que tendremos que revisar, evaluar con objetividad. Yo a ella no la conozco, no la puedo juzgar, solo sé que sus posiciones han sido más conservadoras históricamente. Pero el gobierno de Kast tampoco va a... No, naturalmente, ¿qué vamos a esperar? Si no, está claro. Pero esperar un mejor gobierno. A mí se me olvidó decir algo respecto a Poduje. Cuando acá habla respecto a Poduje, que va a ser un problema, de que va a ser peleador, yo no escucho hablado decir de que este gobierno ha tenido el peor ministro de la historia de vivienda, que no tan solo no va a llegar a la meta impuesta por el gobierno, sino que la reconstrucción de Viña no ha llegado a su fin. Entonces, en 2 años, entonces partamos por hechos que son técnicos. El ministro no hizo su pega, el ministro dejó el tema de las fundaciones. Pero Álvaro, ¿cuántas casas ha entregado este gobierno? Ya que tú dices que no se ha cumplido. ¿Cuántas ha entregado? Yo sé la cifra exacta. Es que lo que pasa es que para los que nos ven, se sientan engañados. ¿Pero por Nadie qué? construye 235.000 casas en 4 años. Ustedes han tomado los proyectos que vienen de la época de Sebastián Piñera, el enemigo número 1 de la izquierda hace 3 años y medio. Déjeme terminar. Ya, pero un dato, Vlado, al menos se puede hacer la autocrítica respecto a Viña del Mar, donde si bien están todos los subsidios asignados, apenas hay 400 casas construyéndose. Absolutamente. Respecto a Viña del Mar, absolutamente hay que ser crítico de eso. ¿Cuántas personas están sufriendo en Viña? ¿Cuánta gente está sufriendo en Viña? Que para ellos no hay Festival de Viña, para ellos no hay Festival del Mue. Es vivir en una media agua o en una carpa. Tranquilo, a ver, seamos objetivos en una cosa. Este gobierno va a terminar entregando 260.000 casas, que era lo que había prometido. O sea, el gobierno en vivienda va a cumplir su promesa. Podemos tener críticas en otras cosas del gobierno, pero en vivienda, la promesa de un plan de emergencia de 260.000 casas, que además nosotros aprobamos en el Congreso, se está cumpliendo. Ahora, Viña es otra historia. En Viña había un retraso inaceptable y yo espero que quien llegue tenga que resolver el problema. Ahora, si tú me preguntas a mí, Álvaro, ¿hubieses puesto a Iván Poduje, una persona conocidamente conflictiva? No, porque lo que yo necesito en vivienda es alguien que construya, no que sea un polemista. Solamente un punto. Iván Poduje, usted dice que por lo conflictivo no le parece, pero en conocimiento, porque si es que hay alguien que tiene un catastro de todos los puntos en donde se necesita, es Iván Poduje. Bueno, pero si el ministerio también lo puede tiene, ser el niño símbolo de otra cosa con guitarra, pero no desconocer su conocimiento técnico. Yo no estoy desconociendo su conocimiento técnico, porque los catastros también están en el ministerio, esa información pública, él no tiene un secreto. Lo que me parece es que el ministro de Vivienda tenemos en Chile casi 600.000 viviendas de déficit. O sea, la clase media está esperando tener una casa. Y yo digo, tengo que elegir, o pongo un constructor obsesivo para hacer la pega, o pongo un polemista. Bueno, José Antonio Kast puso un polemista. O pongo a los dos.
Bueno, pero vamos a ver. A lo mejor Acá lo que necesitamos tienen la no tan opción solo. para- Acá Oigan, hacer miren, la pega. son las 10 de la mañana con 4 minutos. 11 con 4. 11 de la mañana con 4 minutos. Oiga. Estamos Vamos, Cedini, aquí está. estamos revisando los ministros que fueron nombrados anoche por José Antonio Kast. 49 días faltan para que asuman en sus distintas carteras. Algunos políticos, otros con experiencia, otros sin experiencia, pero con mucha en el mundo privado. Estamos aquí desglosando lo que ocurrió anoche y lo que se puede esperar de ellos. Pero miren, a usted que está en las áreas devastadas por los incendios y que le interesa la reconstrucción, vamos a revisar ahora el nombre de María Jesús Wolf, que es la ministra de Desarrollo Social, que está a cargo de la urgencia social. Ay, no, ay, sí, ahora a mí sí. me encanta este ministerio y creo que tiene que tener siempre mucha fuerza. Tiene que tener mucha fuerza, porque no solo eso, entrega los subsidios, con los didecos municipales catastra, Sí. levanta la necesidad, muchas veces a través de ellos se canalizan cuáles son las regularizaciones de territorios que hay que realizar en aquellos que se les quemaron casas que eran irregulares. Pues en Chile no existe el subsidio a la casa minga, no existe subsidio a casas armables aún, está en el Congreso hace 16 años. Ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, socióloga de la Universidad Católica, 35 años también, de las más jóvenes del gabinete, Partido Republicano, subdirectora de Acción Republicana. Es la única del Partido Republicano en el gabinete. Con Martina Raúl. dos. Ya. Son dos. Solo dos. Son dos. Es Ay, el único se partido que podría tiene haber dos. tenido 10, claro. Los otros tienen uno, el Partido Republicano tiene dos. ¿Por qué se dice que ella podría entrar al comité político? Primero, porque Desarrollo Social ha sido en el pasado parte del comité político, Sí. pero porque lo ingresarían y Obras Públicas está menos asociado a la cosa política, acá hay más brazos sociales. Como lo que para hacía estar la en eso. ex ministra Rubilar en el comité político que era Desarrollo Social. Lo que también, pasa ¿no? es que en el comité político tienen que estar representados los partidos. Ah, Y en el comité político Claro. cerrado, en el tradicional, Interior, Sexpress, Sí. vocera de gobierno, ahí no hay militantes de todos los Partidos. partidos. Ya. Tienes que sumar otros ministerios perfecto. para armar la cuestión. ¿Qué te parece el nombre de María Jesús, Blau? A ver, no la conozco, pero nosotros estamos haciendo un intento de ser una oposición constructiva. José Antonio Kast ganó, tiene derecho a construir su equipo. Pero yo es mi deber presentar ciertas alertas A que ver, ojalá ¿cuál? no se cumplan. ¿Cuál es la alerta que tienes tú La, acá la en este alerta es la caso? siguiente, como esto tiene que ver con desarrollo social, cuando yo reviso en el Congreso las votaciones del Partido Republicano en materia social, es un retroceso ¿Cómo en increíble. cuál- en cuáles Voy a temáticas? poner un ejemplo concreto. Cuando teníamos que subir la PGU a 250.000 pesos, ¿ustedes saben quiénes no aprobaron esa norma? La bancada completa del Partido Republicano. Entonces, ella era la subdirectora del organismo técnico que daba recomendaciones a la bancada republicana. Entonces, No, mi único punto... Ella es de Acción Republicana, el otro es Idea Republicana. Idea Republicana. ¿Y qué es lo que es Acción Republicana? Es otra ala. Pero es un centro de pensamiento, ¿no? Pero no, Ideas Republicanas son las que trabajan en el Congreso, Bueno. para que critique con ganas. Lo que, no, pero es que yo déjenme presentar una alerta si esto no es Está infundado. bien, pues, Si tú hubiese- dices, a ver, entonces no era la perdón, que lo digo de mencionaba. otra manera. Está en Si, su si derecho. yo viese que en el Congreso, en materia social, republicanos votara en favor de la gente, como es el caso de subir la PGU a 250.000 pesos, yo no estaría diciendo nada acá y igual que otros ministros diría aplaudo, vamos. Pero déjenme presentar una alerta que es razonable. Ojalá quien a cargo de este ministerio no tengan la tentación ideológica de retroceder en ciertas cosas. Porque cuando hay que votar en favor de la gente, no lo han hecho. Ahora, es una alerta razonable, creo. El presidente ha sido claro, no solo en la campaña, sino que hoy día, de que nosotros no vamos a disminuir ningún tipo de Derecho adquirido. derechos adquiridos, ni sociales, ni de las mujeres. Por lo tanto, Brado, tranquilo, todo va a estar bien. Está bien, no se pero preocupe, usted- quedan está bien, pero 49 días para eso. no estoy- pero yo- déjeme perdón. Lo que terminar. pasa es si Déjeme modifican, terminar. Álvaro, si modifican en algo los derechos sociales, los que van a pagar el pato son ustedes, los representantes populares, que son los diputados y Nosotros senadores. tenemos sumamente Tú claros. tienes que estar con la gente que evidentemente Te van a cobrar necesita a ti más la pensión, factura. no menos. Obvio. El presidente ha dicho claramente de que nosotros estamos a favor de la ley. Si lo que el Partido Republicano estuvo en contra es cómo se llegaba al monto, que ahí después en el tiempo ellos se van a tener que hacer cargo. Pero hoy día lo importante es que estamos hablando de este gobierno de emergencia y cómo vamos a avanzar en estos 4 años. María José Wolf es una tremenda profesional. A mí me ha tocado conocerla. Tiene un tremendo corazón y sabe mucho. En buen chileno es seca. Tú eres diputado por mi Pintana querida, así que por Así favor, es. Álvaro. Sí, obvio por que sí. favor. Es Ya, muy mantengamos los estudiosa. derechos. De hecho, en su momento la Católica fue candidata a consejera superior, que precisamente ve los temas académicos. Pero
este es el primer gobierno gremialista de la historia de Chile. Sí. Es la primera vez que la cepa dura del gremialismo que nace en la Católica, que es un gremialismo pragmático, ¿no es cierto?, muy neoliberal en lo económico, muy conservador en lo católico, llega a gobernar el país. Y en ese sentido uno podría esperar, conociendo la doctrina gremialista, que sea una ministra de subsidio muy focalizado, con harto músculo en las áreas que más interesan y muy pro familia, muy en el sentido de cómo se van beneficiando las familias en su conjunto y reconociéndola como núcleo fundamental de la sociedad. De familia, es que ahí es donde, bueno, vamos a ver, ojalá sea todo el tipo de familia que reconoce la legislación chilena. Insisto, hemos dicho en todos los tonos, nosotros no vamos a buscar cambiar nada de lo que ya son derechos adquiridos, por lo tanto, tranquilidad en eso. Hemos sido claros, parece que, ¿sabes qué? Yo entiendo que porque existan dudas, porque escuchan muchas veces a políticos, incluyendo al presidente Boric, que dijeron nosotros vamos a ser un gobierno súper progresista, donde no va a haber pituto. ¡Ta! Entonces, confíen en nosotros. Quedan 49 días para que los sorprendamos. Los conservadores de este grupo soy yo, José María. Vea cómo Chile cambió. Los hombres casados acá. Sí, para que seamos francos. Lo único con anillo aquí somos nosotros, Nacho. Qué terrible. No, el diputado. No, yo también estoy casado. Muy bien, sí, muy bien. Con hijo, además, chico, hermoso. Así muy bien. Ahora, ¿ustedes ¿viven creen... en el norte o acá? Sí, en el norte. ¿Ustedes creen, diputados, que en el fondo ya con esta radiografía que hicimos del futuro gabinete, efectivamente se cumple que es un gabinete de la unidad? Considerando que está, no sé, Jimena Rincón, solamente una representante del Partido Republicano, muchos independientes, muchos técnicos. ¿Cómo lo ve usted? A ver, ¿Cumple con esa premisa? Yo lo veo de la siguiente manera. Y creo que en mi sector todos estábamos un poco asustados porque... Y perdón, Álvaro, pero hay como razones para estar asustados si es que aquí los grandes ejemplos son Donald Trump, Milei, Bolsonaro, gente que no ha sido muy razonable, digámoslo. Por lo tanto, la pregunta era, ¿va a seguir ese modelo clásico de la ultraderecha mundial? Yo creo que con este gabinete, al menos, es mejor de lo que se esperaba. O sea, quedaron más tranquilos después del anuncio. Está más neteado. Yo creo que hay una... Y aquí déjenme reconocerlo. Hay una cuña, Vladimir Vazovich, es mejor de lo que se esperaba. Es mejor, o sea, yo estaba asustado. ¿Qué quieren que les diga? Yo estaba asustado. Me parece que los nombres que están acá, obviamente no todos son de mi gusto, ni mucho menos, pero creo que pudo haber sido peor. O sea, imagínense ustedes haber incorporado a Johannes Kaiser, a la gente libertaria. O sea, es que, mira, lo voy a decir de otra manera. El presidente Trump en Estados Unidos nombró, y aquí tú sabes mucho mejor que nosotros porque sigues la política norteamericana, nombró a un antivacuna de ministro de salud. Kennedy. A un negacionista de las vacunas. A un negacionista de las vacunas. Después, o sea, si aquí hubiesen nombrado, no sé, en medio ambiente una persona que no cree en la ciencia, que no cree en el cambio climático, hubiese sido peor. Eso es lo que hizo Milei en Argentina. Milei en Argentina, cuando la delegación argentina estaba en la COP, donde se negocian los acuerdos de cambio climático, los llamó, le dijo, regrésense, dejen votada la COP. Argentina se retira. O sea, lo que quiero decir es que hemos visto cosas bien irracionales, afiebradas, que daban como para asustar. Oye, ¿va a seguir ese mismo modelo? Yo tengo la impresión aquí de que pudo haber sido peor y nombró gente más técnica, menos política y menos afiebrado. Hay algunos, pero menos. ¿Sabes qué, Vlado? Y esto lo hablamos aquí hace un par de meses. A pesar de que sus ideas dentro de nuestro abanico ideológico son las más a la derecha del espectro junto al libertario, Kast no es Trump. No es Milei. Kast no es un outsider. Es una buena noticia para Chile. Es alguien que viene del ADN político. O sea, este es un gobierno que es lo que era la UDI el año 90. Es el gremialismo clásico, ¿no es cierto?, conservador de los años 90 que ahora llegó al poder. Pero es una buena noticia. ¿Te llamó la atención que el gobierno sea casi paritario, a pesar de que no había sido compromiso? Sí, 10 segundos. A mí creo que la buena noticia para Chile, de la misma manera que nos ponemos orgullosos cuando el presidente Boric llamó por teléfono televisado al presidente Kast, que los periodistas internacionales se sorprendían y decían, oye, ¿cómo en Chile son tan civilizados? Así para nosotros es una tradición. La conferencia de prensa por los incendios en La Moneda, así debemos somos. ser. Ese tipo de cosas nos ponen orgullosos. Yo creo que lo que tenemos que ver de ahora en adelante, ojalá, es que a Boric le pasó lo mismo. Boric también se moderó. José Antonio Kast espero que también se modere y que en el fondo entiendan que se gobierna para Chile, para todos, no solo los que votaron con él. Creo que es una buena noticia. Que dice eso, se gobierna para Chile. Y le quiero plantear lo siguiente, porque justamente la ley de presupuesto no incluye la partida de inicio. Y muchos decían, ¿qué pasa si al gobierno entrante lo pilla un terremoto, una catástrofe? Sí. Y estamos haciendo este traspaso sin partida de inicio en el presupuesto. La clase republicana.
Yo entiendo que eso se negoció al final, que efectivamente no estaba en el original, que después sí se negoció. Disminuida. Disminuida. Claro, se negoció a la baja, pero está, ¿Le va a tocar la reconstrucción? Yo creo que en general, a ver, si ustedes me preguntan a mí, yo quiero un Estado eficiente, moderno, pero no un Estado raquítico que no tenga ninguna capacidad de hacer nada. Pero usted cree Por lo tanto, que yo lo hubiese dejado al gobierno que viniese, por supuesto, una partida para que pudiera... Porque fue una mirada mezquina. Yo creo que al final el gobierno flexibilizó y yo entiendo que finalmente se le dio esa parte del presupuesto, pero yo no comparto ninguna de ese tipo de actitudes. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es que tiene que haber el traspaso lo mejor posible. Yo creo que José Antonio Kast, a todo el resto de los que no votamos por él, tiene que darnos señales de tranquilidad porque eso también es la esencia de Chile. O sea, nosotros somos un país republicano en el original sentido de la palabra. Eso es lo que hay que cuidar. En donde, y en eso nos parecemos a Uruguay, o sea, países en donde hay una cultura cívica, donde nos reencontremos como chilenos. A diferencia, para poder cerrar, a diferencia de lo que tú estabas diciendo respecto al presidente Kast, Boric también dijo de que iba a dar certeza a todos los chilenos. Y cuando él nombró su gabinete, fueron cuotos políticos. Kast dijo desde un inicio, nosotros no vamos a avanzar en cuestiones políticos, sino que en una mezcla de gabinete con algunos de partidos y otros evidentemente técnicos para la emergencia que hoy día tenemos. Ojalá el gobierno, tu gobierno, que está dejando estos últimos días Chile, se dé cuenta la embarrada que dejó. Porque hoy día el problema... Déjeme terminar, porque lo he escuchado. Porque ha hablado cosas que no son. Cuando te dice que la gente tenía, o hay cosas que dan temor, como por ejemplo que aquí podríamos ser como Estados Unidos con Trump o otros nombres, usted se olvida que su candidata, la señora Yanet Jara, tenía como socio estratégico China, Irán. Irán matan mujeres. Yo no lo veo a nadie gritando nada, diciendo de usted, oiga, pero es que ¿qué miren... tenemos que ir nosotros con Irán, por favor, Álvaro? Bueno, usted apoyaba a la candidata. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El progresismo chileno nunca ha tenido ni va a tener nada que ver con Irán. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día los combates a los incendios sería mucho más simple y más fácil si este gobierno no le hubiera quitado los dineros para las Fuerzas Armadas para poder transformar sus aparatos en duales, para poder combatir Vamos, y que esa discusión siga. Nosotros vamos a estar siempre en vivo acá para poder hablar sobre estos temas, también el tema que está pasando con los incendios. Y antes de terminar, por supuesto, agradecer al diputado Carta, al diputado Milosevic. Pero antes de terminar, ya que nos lo trajo José María del Pino, quiero felicitar a mi coterráneo, nacido y criado en Constitución como yo, zona agrícola, al Partido Radical, el ministro Jaime Campo, que lo van a echar de Partido Radical, pero no importa. Así que pero va a ser una gran vocería. Gran vocería. Muy cortito porque no quiero ser injusto con Martín Kraus, la pareja de Mara Cedini, que efectivamente la decisión de acoger niños ha sido en conjunto. Así que muy bien. Para que seamos qué bueno que súper justos alcanzaste a decir eso. ¿Seguís queriéndote ir con ella si estás trabajando acá tú? No, yo no. Ah, ya. Yo estoy feliz en televisión.